muy buena esta clase. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados también. Jetro, consejero y suegro de Moisés. La verdad central dice que debemos valorar las relaciones que honran a Dios y escuchar los consejos sabios. Oigan eso. Valore las relaciones que honran a Dios. Esto tiene que ver esas personas que te acercan a Dios. Son las que usted debe valorar más y mantenerse cerca de ellos. Hay muchas a las que hay que tratar de alejarse cuando nos están afectando espiritualmente. Y escuchar los consejos sabios. La clase de hoy va a estar girando en eso, en torno a eso. Y como vamos a tener, vamos a estar hablando de este personaje llamado Jetro, yo quiero que el hermano Jairo nos dé como una pequeña explicación sobre Jetro y también de Madián, que se va a estar hablando en esta clase, sobre quién era Jetro y qué zona era Madián, qué significaba eso. Amén, Jairo. Amén. Primero vamos a analizar lo que es Madián, los madianitas. Tenemos que remontarnos a los tiempos de Abraham. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en pueblos como los ismaelitas, descendientes de Ismael, la sierva Agar, que supongo que todos conocen la historia, y el pueblo de Israel, que viene de la descendencia de Isaac. Siempre lo primero que nos llega a la mente son esos dos pueblos. Pero esos no fueron los únicos dos pueblos que salieron de la raíz de Abraham. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 25, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. Génesis 25 dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinra, Josán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Cada uno de esos hombres representa un pueblo que salió de la raíz de Abraham. Si usted nota, ahí está Madián. Madián, ya naciendo de esa sierva que Abraham, cuando muere Sara, toma por mujer. Abraham tiene hijos con ella, pero en la cultura recuerde que Abraham tenía una promesa de parte de Dios. La promesa del linaje del pueblo escogido por Dios que venía de Isaac. Entonces, en este caso, Abraham tenía que tomar una decisión en base a sus otros descendientes y separar lo que era el pueblo de Dios con los otros descendientes de Abraham. Por eso usted se va a encontrar que en el mismo capítulo, en el versículo 6 dice: pero a los hijos de sus concubinas, Setura era una concubina, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente o a la tierra oriental. ¿Qué hizo Abraham? Lo mismo que hizo con Ismael. Recuerden la historia. Hay un problema ya con Sara, que ya se siente molesta por Isaac y Ismael, y Abraham lo que tiene que despachar a Agar y al niño, pero no lo despacha sin herencia, sin posesiones. Es lo mismo que sucede ahora, aunque dice la Biblia más adelante que todo lo que tenía Abraham pasó a manos de Isaac, pero Abraham antes de repartió dones, dice, estos son que repartió herencia en cada uno de sus hijos y los despachó, o sea, los separó de Isaac, separándolo del linaje de Dios. Ahora bien, una vez Abraham separa a sus otros hijos, Madián específicamente, como el que queremos ver, sale errante, vivió como nómada en la tierra del desierto. Nómada significa que no tiene un lugar fijo. Exactamente. Se va moviendo con tiendas. Con tiendas y van tiendas de pueblo en pueblo, van moviendo y no tienen un lugar específico donde habitan.
Estamos hablando que desde la tierra de los árabes hasta Egipto, Mesopotamia y toda esa área del Sinaí, todo ese desierto era habitado por ellos, vivían en caravanas. De hecho, si nos remontamos un poco más adelante, vamos a ver que José, cuando es metido en la cisterna, dice la Biblia que sus hermanos lo vendieron ¿a qué? A una caravana de madianitas. Exactamente. Entonces ellos tenían esa facultad, o habían desarrollado ese negocio de ser mercaderes en el desierto. Exacto. Llevaban, traían, vendían y mercadeaban. Entonces esa tribu se estableció en todo el desierto, y entonces allí es que ellos se establecen como pueblo. Y si nos remontamos más adelante, vamos a ver que se relacionaron con el pueblo de Dios, con el pueblo de la descendencia de Isaac, por un tiempo a favor, pero más adelante tuvieron que pelear entre ellos. Y no nos vamos a ir muy lejos porque después no vamos a salir del contexto del tema. Pero básicamente era una tribu o una descendencia nómada de Abraham. Vivió en el desierto, caminó en el desierto, y por eso es que usted ve que Moisés sale de Egipto y va al desierto, a esa área que tiene que ver con el Sinaí, con Arabia, con toda esa parte desértica. Y entonces allí es que se encuentra con las hijas de Yetro, que más adelante yo sé que el pastor va a hablar de eso, pero noten algo, que el punto de encuentro en la antigüedad no era, por ejemplo, ahora un club social, no era una plaza, era un pozo de agua. Si usted quería verse con cualquier persona, usted iba al pozo de agua. Eso era la discordia de los pueblos, era pelear por un pozo de agua. Hoy en día pelean por petróleo, por posesiones de tierra, pero en aquel tiempo se peleaba por agua. Porque estamos hablando del desierto. Exactamente. Entonces, por eso es que usted va a ver en la Biblia que dice que Moisés estaba posando en el pozo. Y allí es que llegan las hijas de Yetro, que el pastor ahora va a continuar con el tema. Amén. Quería que ustedes tuvieran, yo sé que lo han leído ya, tuvieran la información, porque Madián y Jetro prácticamente son protagonistas en esta clase de hoy. En el primer punto que tenemos, Moisés huye de Faraón. Creo que el martes hablamos ya mucho de esto, cuando dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Ya ustedes oyeron eso. Miró a toda parte. El versículo 14 dice que uno de los hebreos, cuando Moisés le llamó la atención porque estaban en disputa, y Moisés le dice, pero no hagan eso, ustedes son hermanos. Él le dice, bueno, tú eres juez de nosotros. Y quiero que atiendan esa parte, porque regularmente cuando la gente te rechaza en algo, finalmente tú terminas siendo eso que en el momento la gente te quiere quitar. Porque más adelante vamos a ver que Moisés terminó siendo juez. Y eso es una parte importante de la clase de hoy, porque en lo que fue su labor atendiendo asuntos del pueblo, que fue lo que le dijo el hebreo, ¿quién te ha puesto a ti como juez? Sin embargo, terminó en eso, haciéndolo. Entonces, Moisés huye de Egipto, sale, le decía a ustedes que no se lleven de la película porque le pone de más, ¿verdad? En la película de que Moisés sale, el emperador lo lleva y lo despide y lo deja de que para que lo maten los animales. No, Moisés se mandó, realmente, Moisés se mandó. Entonces, cuando llega el momento que Moisés conoce a Jetro, como decía Jairo, Jetro también venía de la descendencia de Abraham, de una de las mujeres de Abraham, y aunque por estar en esa zona, él no era tan ortodoxo en la fe judía, porque también él tenía algo de pagano. Amén. Aunque los teólogos dicen que Dios nunca le reclamó eso.
Y yo siempre le he enseñado que cuando Dios guarda silencio en algo, yo lo guardo. O sea, si no encontramos a Dios sancionando una cosa, entonces yo no tengo que hacer nada. Y son de las cosas que a veces uno como que no entiende y hay que dejarlo así. Porque él no era del todo un adorador a Jehová. Hay que entender también por la zona. Él también tenía sus creencias paganas, pero también tenía el conocimiento de Jehová. Sí, él tenía el conocimiento. Entonces, cuando Moisés se va al desierto, Éxodo 2:15, tiene que irse al desierto, caminando errante, aparentemente errante, porque en lo de Dios nada es errante. O sea, yo entiendo que Moisés iba en la perfecta voluntad de Dios. O sea, quien lo estaba guiando al desierto era Dios y le tenía todo preparado. Dice que cuando llegó a la tierra de Madián, ya Jairo le habló lo que era Madián, 16 dice, estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de sus padres. Es muy importante también que escuchen esa parte, que Jetro era un sacerdote. O sea, estamos hablando que él era el líder religioso de Madián. Un sacerdote que no estaba del todo empapado en lo que era la fe de Abraham, porque él tuvo otras creencias, pero era el sacerdote de Madián. Y cuando la palabra dice que en el pozo Moisés observa, dice el 17, más los pastores vinieron y las echaron de allí. O sea, estando junto al pozo, la muchacha de las hijas de Madián vinieron a sacar agua para llenar la pila y dar de beber a las ovejas de su padre. Más los pastores vinieron y las echaron de allí. Ahí funcionó lo que es ese machismo que regularmente viene más de Medio Oriente. El machismo viene de Medio Oriente. Todavía hay lugares en Medio Oriente donde la mujer sigue siendo una esclava. Y estos pastores abusaron y comenzaron a decirle, váyanse de aquí, porque ellos querían sacar el agua. Sin embargo, Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. Yo quiero que ustedes entiendan que ahí no solo había un pastor, ahí habían varios pastores y Moisés era uno. Hay una reflexión que quiero que ustedes se la lleven hoy. ¿Por qué Moisés en Egipto, con solo enfrentar un egipcio, tuvo que salir corriendo? Sin embargo, aquí se enfrenta a un grupo de pastores y ellos son los que tienen que correr. ¿Por qué? Porque ahora Moisés está en el perfecto plan de Dios. Ahí comienza Dios a demostrar que a Moisés Él lo está guiando. Porque yo creo que esos pastores pudieron enfrentar a Moisés. Número uno, es un forastero. Está en la tierra de Madián. Y era muy fácil saber quién era de Madián y quién no era de Madián. Ellos podían enfrentarlo y hasta matarlo. Sin embargo, decidieron correr. Como dice después la palabra, por un camino saldrán detrás de ti y por 7 se irán de delante de ti. Entonces ahí viene lo que es el contacto de Moisés con estas muchachas, porque entonces dice que volviendo a ella a Reuel su padre, él le dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio, oiga bien, porque todavía Moisés andaba con la vestimenta egipcia. Estaba llegando a esa zona de Egipto y él tenía la cultura egipcia. Es bueno que entienda que a Moisés lo criaron no con la cultura hebrea, fue con la cultura egipcia. Entonces, para ellos él era un egipcio. Entonces dicen ella, un egipcio nos defendió y también nos sacó del agua, el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, el padre, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón,
porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ya ustedes pueden ver que Moisés pasa a otra etapa de su vida, porque la vida de Moisés tuvo 3 etapas. Los primeros años en Egipto, luego sale de Egipto y se tira 40 años en el desierto, y luego viene ahora la etapa donde va a estar en lo que yo le he llamado el tiempo de preparación. Una preparación al lado de un sacerdote que, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en esta clase, tuvo mucho que ver en lo que fue el llamado de Moisés. Porque al lado de Jetro, Moisés aprendió muchas cosas. Es tan así que para Dios llamarlo, primero esperó que se pasara un tiempo al lado de Jetro. Eso significa que Dios quería que Egipto se le saliera de la cabeza a Moisés, para entonces Dios poder entrar lo que él quería. Amén. Entonces viene la parte 2, que es el llamado. Después de esta parte podrán hacer preguntas o comentar. El llamado. Aquí el llamado, que ustedes conocen también, Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, porque él está trabajando con su suegro. Él lo que era ahí era como un empleado, y le pagaban por producción. Ellos regularmente, como hicieron con Jacob, su tío, lo que hacían era darle 1% de los animales, las que parían. Entonces, Moisés en su labor con Jetro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ustedes pueden estar seguros que Moisés ya no tiene en su mente nada que tiene que ver con la gente que quedó en Egipto, ni con Dios. De hecho, todavía él no había sido llamado. Moisés no tiene un conocimiento de Dios todavía. Él, para mí, se adaptó. Él dijo, bueno, yo tengo a Séfora, yo voy ahora a hacer otro Madián. El suegro se muere ahorita, yo me quedo al frente de todo, pues yo soy el esposo de la hija. Le garantizo que Moisés tenía sus planes. Pasa como muchos de nosotros, que a veces tenemos muchos planes y Dios lo agarra y los rompe todo, y entonces pone el de él. No creo que Moisés tenía en su mente Jehová Dios, nada de eso. Estaba atendiendo sus quehaceres, estaba bregando con las ovejas. El 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Si la zarza se consume de una vez, eso a Moisés no le llamaba la atención. Porque de acuerdo a los historiadores, esas zarzas constantemente aparecían en el desierto. Ellas se encendían, era un material muy liviano, como decir nosotros paja. Y sí, y eso, ustedes han visto aquí que en sequía fuerte, ustedes han visto aquí los incendios forestales, ¿verdad? En la cordillera central se arman unos fuegos, nadie prendió eso. Eso es algo que ocurre por el calor, algo pasa, se encienden bosques. Entonces en el desierto eso era normal que ocurriera, que se encendiera una zarza, se encendió y se apagó. Pero lo que llamó la atención a Moisés fue que esa no se apagó. Entonces ahí comienza él, espérate, pero una de las cosas que hizo Moisés al ver que la zarza no se apagó, dice aquí, viendo Jehová que él iba a ver, o sea, él se queda mirándola, pero es que no se apaga. Decide acercarse, porque él quiere conocer por qué no se apaga. Entonces ahí es donde dice, se acercó. Y cuando se estaba acercando, versículo 4, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés,
Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora, ¿sabía Moisés a quién le estaba respondiendo? En ese momento Moisés tenía en su mente, Dios me está llamando. No, lo que pasa es que si a ti te dicen el nombre en un monte, no importa quién sea, tú vas a decir, no, pero el que me conoce. Porque si lo que te hacen es como, yo a veces voy caminando, y me dicen, fue. Y yo no miro, yo no me llamo fui. ¿Ya ves? Hay gente que se buscan problemas porque todos los piticos miran para atrás. Ahí está todo el mundo mirando. No. Ahora dice, Tomás del Orbe. Me volteo. Espérate, se me conoce. Y si alguien menciona tu nombre, es difícil que usted no responda. Entonces Moisés oye esa voz que viene de la zarza y le dice, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Observen algo, cuando la zarza estaba ardiendo y cuando lo llamaron, él no cubrió su rostro. Pero cuando la voz le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso sí lo sabía Moisés, porque se lo enseñó ¿quién? ¿Quién? No, Jocabé. Jocabé, la madre de Moisés, que la hija de Faraón, le pidió que le criara a Moisés. Y esa mujer se encargó de hablarle de Abraham y hablarle de Jacob y de Isaac. Cuando le menciona a Dios esos nombres, porque Dios entiende nuestra capacidad. Y si Dios no le habla mencionándole esos tres patriarcas, él no iba a creer que se trataba de Dios. Cuando le dijo, lo primero, espérate, me dijo mi nombre. En este monte me dijo mi nombre. Y ahora me menciona esos tres patriarcas. Entonces ahí dice que él se tapó el rostro y se puso en una posición de humillación. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve, ahí fue donde la cosa se le puso difícil, cuando le dijo el 10, ven por tanto ahora, acércate a mí, ven, que te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es bueno que usted como que se vaya al lugar y entienda la presión. A mí me parece que el corazón de Moisés comenzó a latir a millón. Porque Moisés salió corriendo de Egipto. Porque lo iban a matar. Ya para Moisés, Egipto es una página que él pasó. Y ahora le está diciendo Dios, eres tú que vas a Egipto. O sea, para Moisés eso lo puso nervioso. Ahí es donde ustedes ya pueden leer en otra parte que él comenzó a tratar de evadir. Una pregunta para ustedes. ¿Qué fue o qué es lo primero que te llega a la mente cuando Dios te confronta frente a un llamado? Cuando Dios te asigna algo en su obra
¿qué es lo primero que te llega? O sea, yo diría que en más de un 80%. Cumplirlo lo menos. En más de un 80%. Cuando Dios le declara la asignación, vienen las excusas. De hecho, todos los hombres, casi todos los hombres que Dios usó en la Biblia y en la historia, cuando Dios lo ha llamado, le ponen excusas a Dios. Le dicen que no. 20,000 cosas para no hacerlo. Oiga, como le decía en la clase pasada, Moisés le dice a Dios, ¿cómo yo vuelvo para allá? Oye, cuando yo llegue allá, porque Moisés sabía a quién había dejado, porque él sabe que por poner a 2 hebreos en paz, lo acusaron. Entonces él sabía el tipo de gente que eran. El mismo Dios le llamó duro de servicio. Entonces él sabe a qué pueblo es que le va con el mensaje. Porque lo primero es ir a donde los judíos y decirle, mire, el Dios nuestro me apareció y yo vine a libertarlo a ustedes. Y luego a partir de eso ir a donde el faraón a decirle, deja ir al pueblo de Dios. Entonces por eso Moisés le dice, pero ¿y qué yo le voy a decir a esa gente? ¿Qué le digo? No, mira, yo estaré contigo. Pero es que yo no sé hablar. ¿Quién le hizo la boca al hombre? O sea, todo lo que él le puso, Dios se lo rechazó. Yo soy de los que creo que cuando Dios señala a alguien, eso es sí o sí. Y no es que creo que Dios obligue. No creo que Dios obligue. Incluso cuando se trata de la predestinación, yo siempre enseño que no creo en la predestinación para salvación. Creo que la salvación es todo el que quiere se puede salvar. Es para todo el mundo. Ahora, hay llamados que son predestinados. Porque a Jeremías le dijo Dios, desde antes del vientre de tu madre, ya yo te puse como profeta. Y esos hombres que Dios llamó y llama, marcados, creo que hay hombres que Dios los trajo al mundo para un propósito específico y en cuanto a lo que tiene que ver con su obra. Amén. Y Moisés desde su nacimiento fue así. Entonces ya con esa parte que ustedes conocen de las excusas de Moisés y todo eso, Moisés entonces tiene que entrar a lo que fue a Madián, y que en Madián tuvo la preparación, se encuentra con Dios en el desierto. En Éxodo 4:18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora. Oigan bien, él después que ya recibe esa revelación de Dios, va donde su suegro y le dice, volviendo a su suegro Jetro, Éxodo 4:18, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Deténganse un poquito en Jetro antes de darle parte. El hombre que le manejaba sus propiedades, sus animales, se le aparece con una locura, humanamente hablando, y le dice que va para Egipto a ver si todavía para Moisés existía la posibilidad de que los judíos no existieran, porque él pensaba que después de su salida el faraón lo iba a eliminar. Por eso él dice, voy a ver si aún viven. Jetro le dijo, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto. Oigan esto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Abran ahora el entendimiento. Esos años en el desierto tenían un objetivo. Uno no, tenían varios. Preparar a Moisés y que se murieran todos los que querían matarlo. O sea, Dios no lo podía enviar estando en Egipto todavía los que procuraban su muerte. Por eso esos años que él tardó, Dios lo aprovechó
Y cuando murieron todos los que querían matarlo, le dijo, ahora tú puedes volver. En otra palabra, no tenga temor porque todos los que te querían matar murieron. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Que aunque no lo leímos ahí, recuerden que Dios en la prueba que le puso le dio una vara, y esa vara que significaba autoridad. No sé si Jairo va a apuntar algo. Amén, y luego sí. los hermanos que vayan a preguntar. Quiero puntualizar algo del primer punto, cuando dice que Jetro es sacerdote. Pero cuando analizamos la Biblia, nos damos cuenta que el sacerdocio inicia con Aarón. Y eso me llamó la atención, pastor. ¿Por qué le llama sacerdote de Madián? Y tenemos que remontarnos nueva vez a tiempos anteriores. Y vamos a ver a Abraham haciendo sacrificio y ofrenda a Dios. El trabajo de un sacerdote era ese: sacrificios y ofrenda. Todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios. Vamos a ver también a Job, que según la teología es uno de los libros más viejos, o el más viejo. Y Job también hacía sacrificio y ofrenda. ¿Qué es lo que sucede? Que antes de Dios establecer el sacerdocio como tal en Aarón, más adelante de lo que estamos estudiando, existía lo que era el patriarcado, que ejercía el sacerdocio de su familia y de su descendencia. Y eso me llamó la atención y por eso quise resaltar ese punto. Y también la parte del significado del nombre de Jetro, que significa superioridad. O sea, me llama la atención que tenga ese significado porque Moisés viene de palacio, viene de una vida con lujos, con posiciones, quizás altanera. Su preparación era egipcia, o sea, Quizás una preparación egipcia. Exacto, de la élite de la época. Entonces, una persona así, venirse a someter a un pueblo nómada, se ve un poco cuesta arriba. Y tiene que ver con la preparación que Dios necesitaba hacer con Moisés. Pero también Jairo recuerda que el Moisés que llegó a Madián no es el hijo de la hija de Faraón. Es un pobre diablo, Sí. como dicen, que anda corriendo en un desierto. Sí, o sea, pero ya recuerda que cuando la gente tiene cuarto y está en buena, es una cosa. está alto, pero después cuando baja. está explotado. Sí. Usted no ven gente que caen de su estabilidad económica y hablan hasta, óyeme, hablan con cualquiera. Pero usted lo resaltó ahorita cuando dijo que reconocieron que era un egipcio. ¿Por qué lo Sí. reconocieron? Sí. Por la vestimenta, por la tez, por la... O sea, Un egipcio de baratado. el que... usted ve personas y usted dice, ese nunca ha pasado hambre. Exacto. Ese nunca ha pasado trabajo porque se le ve, hasta en la cara se le ve una persona cuando ha vivido una buena vida. Jairo, oye esto, si Moisés se encuentra con Jetro en los tiempos cuando tenía el apoyo de Egipto, Ni lo mira. no es que para Moisés, no te me acerques, campesino, embullado. O sea, no es lo mismo, señores. Miren, les voy a decir algo, los hombres, lo que cambian son los escenarios, los hombres somos los mismos siempre. Amén. O sea, por eso ustedes ven que Dios, para poder usar a alguien, y especialmente cuando están en altura, primero lo tira al piso. Porque es que no pueden servirle a Dios con ese orgullo que le dan las cosas materiales. Entonces, primero Moisés, estamos hablando, porque uno lo ve sencillo, pero caer a un desierto, posiblemente cuando él llegó ya estaba bien feo. De seguro que ya tenía el pelo, porque él no se iba a pelar en el desierto. Esa ropa que sacó de Egipto ya estaba bien sucia, andrajosa. Porque uno tiene que irse a la realidad. Esa ropa se ensució en el desierto. Y esa muchacha lo vieron, hasta en la película lo supieron poner. Porque las muchachas lo vieron con una barba toda sucia. Y porque que la ropa que traía era muchos días caminando en un polvazo. ¿Tú te imaginas el grajo que tenía ese hombre?
Porque estamos hablando, señores, es para que entiendan. Vámonos. En la clase hay que aterrizar, porque a veces uno leyendo se cree que está en el cielo. No, hay que ir al momento. Amén. Un hombre con tantos días, fue ahí que encontró agua. O sea, el agua fue ahí que la encontró, no había en el camino. Yo me imagino. Exacto. Yo le garantizo que cuando ellas lo vieron, por su valor de vencer a esos hombres, ya le cogieron cariño. Y cuando lo llevaron a la casa, de seguro que lo que pensó es y este loco. Pero aunque sea loco, defendió a mis hijas. Ustedes ven. Entonces, hay que hacer esa diferencia, Jairo, que no es lo mismo el Moisés de Egipto al que cuando llegó donde Jetro ya era un Moisés desbaratado. Sí, y otro punto a resaltar es, hay una posición teológica que dice que Moisés enfrentó a todos esos pastores por la capacidad o lo que había aprendido en el ejército egipcio. Sí, o sea, era un guerrero. Servicio obligatorio. Exactamente, era un guerrero y por eso pudo dominar a todos esos hombres. Muy bien. Sobre esos puntos, que vamos a la parte 3. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, Martín, hay un micrófono para allá atrás, para que no tengan que usar el de Jairo. Por favor, ya lo vi el micrófono para que se lo traigan a Martín. Si alguien más va a opinar, levante la hora para uno ponerlo en turno. Luego va Joel. Martín Joel es el orden ahora mismo. Hay dos ahora. Así es que hay una parte muy importante aquí en la parte 3 que quiero que la analicemos. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Aquí hay mucha tela por donde cortar y muchas preguntas por responder. Primeramente, Moisés, dice la escritura que era un hombre de palacio. Sí. ¿Verdad que sí? Supuestamente Moisés era hasta arquitecto. Él no llegó a gobernar. No. Él estaba en el proyecto. Estaba en el proyecto. Pero Moisés era un hombre con mucha sabiduría, mucha inteligencia. ¿Qué sucede? En el desierto, muchas veces Dios nos lleva al desierto para que nosotros rompamos con lo que sabemos de la calle, para Dios darnos un conocimiento de Él. Exacto. Para el trabajo que nos lleva a hacer, que no tiene, ¿cómo dice la palabra? Para el trabajo que nos tiene asignado, es la palabra. Exacto. Entonces, otra pregunta ahí mismo. Jetro estaba en el palacio, luego viene a ser... ¿Quién? Moisés. Estaba en el palacio, luego viene a ser un pastor de ovejas. ¿Me entiendes? Entonces quiero decirle algo. ¿Por qué los egipcios aborrecían a los pastores de ovejas? Era algo vergonzoso. ¿Por qué? Era un trabajo para ellos, para los egipcios. Eso era un trabajo, como tú pones gente ahora a trabajar agricultura en un campo de eso. O sea, a cualquier mujer le dicen, ¿y tu novio? Ah, eso es lo que hace que cuida puerco ya en Monte Plata. O sea, más o menos así yo lo miraba. Recuerdan que la cultura egipcia... Un trabajo deshonroso. No, y que la cultura egipcia estaba muy por encima de esos pueblos nómadas. Era imperio en ese tiempo. Sí. Era subestimado el agricultor. Era subestimado. Recuerden que David era pastor de ovejas. Y David él era el subestimado de la familia. Porque, miren, el orgullo de una familia en los tiempos romanos incluso era la milicia. El ejército. Una familia con un miembro en el ejército, ese era el orgullo más grande que podía tener. Entonces, fíjense que los hijos de David, los hermanos de David lo menospreciaban. Porque David, él era el campesino. David era el que bregaba con ovejas en un monte. Y los hermanos eran soldados. Sí, por eso el papá ni siquiera lo mencionó cuando llegó Samuel. Porque lo tienen al menos. O sea, no solamente era en Egipto, era que ese trabajo regularmente se lo dejaban a los siervos. Y por eso los egipcios aborrecían eso. Si quiero resaltar algo que dijo Martín, con relación a que Dios te lleva al desierto. Sí, Dios te lleva al desierto muchas veces, pero muchas veces nosotros nos metemos al desierto. En el caso de Moisés, él fue que se metió al desierto. Te voy a explicar por qué. Si tú lees bien la historia, te vas a dar cuenta que dice que Moisés miró para todos lados a ver si nadie lo veía
y mató al egipcio. Es decir, él lo mató con, ¿cómo se dice? Con premeditación y alevosía. O sea, él lo mató porque quiso. Porque entendía que nadie lo estaba viendo. Pero al otro día, cuando va a defender sus dos compueblanos, dicen, ¿qué? ¿Nos va a matar como mataste al egipcio anoche? Entonces él dice, bueno, me descubrieron. Entonces eso llegó a oído de Faraón, y entonces Faraón salió a matarlo a él. Entonces ahí tuvo que salir corriendo. Dios no le dijo a él que matara a ese egipcio. Amén. Él fue que se mató. Ahora, tú me dices a mí que Dios está utilizando mis errores para arreglar y llevarme al desierto o a llevarme al propósito, y ya es otra cosa. Bueno, eso era lo que iba a decir. O sea, Amén. en muchas ocasiones Dios, aún los errores que cometemos, ya después que se cometieron, Él los puede utilizar para entonces sacarle provecho. Eso nada más lo hace Dios. Amén. O sea que no podemos decir si Dios, eso iba a ocurrir como quiera. Moisés nació para libertar al pueblo. Amén. No hay forma de que él no lo hiciera. Moisés sacado del agua, el enviado. Ahora, yo podría pensar que se adelantó el asunto al matar al egipcio. Porque ese desierto lo iba a coger como quiera. Así es. Dios no podía usar a Moisés en ese proyecto si no le quita lo que aprendió en Egipto. Así es. Y para eso tuvo que irse al desierto y tuvo que irse a la casa de Jetro. Amén. Amén. Con esto termino, pastor, ya, para entregar. Sí. Otra cosa. Supuestamente, Moisés era un pacificador. Porque Moisés le dolía al pueblo de Israel al ver la tortura de su pueblo. Como hizo allá también en el pozo. Sí. Moisés defendió a esas mujeres porque él llevaba eso en la sangre. Pero ahí él no fue pacificador, no, porque si hubiera sido pacificador, le dice, vengan acá mis hijos, dejen a esas mujeres tranquilas, él se le cuadró y le cayó atrás. O sea, ahí es lo que hizo. El pacificador que tú dices, cuando bajó de coger los mandamientos, encontró al pueblo lleno con un becerro y dijo, saquen su espada todito y mátenlo a todos. Es el pacificador. Sí. Lo que pasa es que hay que ver en contexto en cómo Dios dice que ese era el hombre más manso de la tierra. Lo más importante en todas estas historias es sacarle la parte que nos dan enseñanza. O sea, yo creo que Moisés cometió un error con matar al egipcio porque Dios no lo mandó a hacer eso. Pero eso lo llevó a salir. Hay gente que hoy le sirven a Dios porque cayeron presos. Yo sé que ustedes conocen mucha gente que hoy le sirven a Dios porque cayeron presos. Y hay otros que le sirven a Dios porque les llegó una enfermedad. Y hay otros que le sirven a Dios porque perdieron todo lo que tenían. ¿Te ves? Eso es así. Eso es así. Entonces, Joel. Sí, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Sí, es una curiosidad que tengo de a qué edad salió Moisés de Egipto y a qué edad comenzó el ministerio de Moisés. 40. Moisés salió corriendo a los 40. Pero salió corriendo a los 40. Y se mantuvo en el área de Madián, en lo que fue su preparación, 40. Sí. Entonces, cuando volvió a buscar al pueblo, que lo sacó, fueron 40 más, que son 120. A los 120 comenzó el ministerio. No, al 80. Vamos a explicárselo otra vez. Vamos a explicárselo, a ver, por si acaso no entendieron. El llamado de Moisés vino a los 40. O sea, el llamado no, salir corriendo a los 40. Y en el desierto, para Madián, su preparación en el desierto, bregando con ovejas. Recuerden que tuvo hijos. O sea, él creó una familia. Antes de que Dios lo llamara en la casa, allá en Madián, él vivió con su suegro en esa área, 40. Exactamente. O sea, ahí hay 80 entre lo que fue Madián, regresar a Egipto. Ahí hay 80. Sí. Entonces,
la Biblia dice, fueron 40 más, fue al salir de Egipto a libertarlo. Que llegando a la tierra prometida ya tenía 120. Ahí Jehová lo enterró. Le dije, sube al monte y muérete. Amén. Pero Escucha- quiero resaltar eso ahí, pastor, porque muchas veces, voy a aprovechar la ocasión, veo personas que tienen el llamado. Creemos que Dios te habló, que tienes ministerio, pero que Dios no te ha dicho en el tiempo que tú vas a establecer ni vas a ejercer el ministerio. Si usted analiza todos los hombres de la Biblia que Dios usó, primero lo preparó. No hay, Estamos forma hablando- no hay forma de que no sea así. Estamos hablando de 80 años. Está bien, no son los mismos tiempos, porque en aquel tiempo vivían, ya en ese tiempo eran 120, creo que eran, que eso fue lo que 100, duró 100. Moisés, porque anterior de eso eran 900 y hasta 800 años. Y Moisés murió, dice, con todo su vigor. Exactamente. Moisés no murió un Y viejito. Caleb dijo que con 80 estaba como de 20. Entonces, aunque no son los mismos tiempos, pero son 80 años. Para usted establecer lo que Dios dijo de usted. Entonces, ¿qué estoy recalcando? Que tiene que haber una preparación. Cuando tú conoces a Dios, o a Jesús, y Él te llama a una asignación, ahí inicia una preparación que debe atravesar obligatoriamente para llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Tú sabes que yo estaba analizando, Jairo, que Moisés y Caleb tenían la misma edad. Porque Caleb, cuando le pidió a Josué a Hebrón, él le dijo, él salió de Egipto con la edad de 40 años. 40 años tenía cuando salió de Egipto. Llegó a la tierra prometida en 40 años. Son 80. Y los 5 fueron en los que Josué comenzó a repartir la tierra, a repartir. Y Caleb se da cuenta que Josué como que no le está dando, porque pensó que estaba viejo. Porque no eran tierras de que vete, que nada más tiene que entrar y siembrarla. No, ahí estaban los descendientes de Aná, estaban ahí. Y Caleb le dice, mira Josué, recuerda lo que dijo Jehová tocante a mí en carne hebrea, cuando habló de la tierra. Y yo hablé bien. Así es que yo tengo 85 años, pero estoy todavía como el primer día. Si le place a Jehová, Él me la da. Y yo voy a sacar a esa gente de ahí. O sea que Caleb, a los 85 años, conquistó a Hebrón. O sea, Caleb y Moisés tenían la misma edad. No sé Josué realmente. De seguro que andaba por ahí también. Sí. Ok. Vamos al punto número 3. Creo que alguien más levantó la Dios lo mano. bendiga, iglesia. Amén. Voy a hacer una pregunta porque siempre en esta historia la gente se pregunta. He observado que siempre la gente no deja esta pregunta. ¿Estaba en el plan de Dios que Moisés matara al hebreo? Eso es lo que estamos hablando. A Jairo, soy para Jairo. Al egipcio. Sí, al egipcio, sí, al egipcio. Yo lo acabo de decir que él mismo fue que se metió al desierto. Exactamente, eso pienso yo. O sea, Dios utilizó el error de Moisés. El error de Moisés. Pero como quiera, Dios no te va a mandar a ti a matar a nadie, porque Amén, ese amén. es uno de sus mandamientos. No Exactamente. matarás. Exacto. Hablamos mucho de ese tema ahorita. Ahí entra el libre albedrío, ¿verdad, Jairo? Es que el tema del libre albedrío, eso es un tema que hay que hablarlo muy ampliamente, porque en sí, bueno, en mi concepto, el hombre no tiene un libre albedrío total, porque el hombre está limitado. Amén. ¿Está limitado a qué? A las condiciones y a lo que Dios te permite en la vida. O sea, yo no puedo elegir ahora mismo estar, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo quisiera, pero yo lo elijo, pero no estoy. Mira lo que pasa, Jairo, es que no podemos opinar donde la Biblia no lo hace. O sea, si la Biblia no enseña que Dios utilizó eso, que era el plan de Dios, que Él matara al egipcio, simplemente un acontecimiento que pasó, que Moisés perdió el control, tuvo que salir corriendo y Dios lo utilizó.
Pero si él no mata al egipcio, Dios iba a usar otro método. Porque ya estaba en el plan de Dios que Moisés fuera a libertar a su pueblo. Pasó así, así nosotros lo conocemos, pasó así. Pero de no haber pasado así, Dios iba a hacer otra cosa. Porque es que Dios nunca va a abortar su plan. Como quiera, aún usted se le zafa a Dios. Y aún así Dios, a donde te le zafa, de ahí te agarra y de ahí parte a hacer lo que Él te dijo. De todas maneras, termina haciéndolo. Como le dije ahorita, cuando alguien tiene un llamado real de Dios. Atención a la parte 3, donde habla de que el reencuentro de Moisés y Jetro. Recuerden que cuando Jairo hablaba ahorita de Jetro y también de Madián, en el primer encuentro de Moisés con su suegro, saliendo del pozo, Moisés se encuentra con Dios y va y se lo cuenta a Jetro que él tiene que ir a Egipto a ver a sus hermanos. No dice ahí que él le dijo toda la experiencia que tuvo con Dios. Él lo que le dijo fue: yo quiero ir a ver cómo están mis hermanos, a ver si viven. O sea, ahí no hay una explicación que él le dijo: mira, me apareció una zarza y me habló Dios. No, dijo: yo quiero ver a mis hermanos. Entonces, Moisés, al salir hacia allá, lo que regresa es con el pueblo ya. Porque ya ustedes conocen las plagas que las dimos la otra semana. Todas las plagas, la última. ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. La muerte del primogénito. El pueblo sale al desierto. Ya Moisés viene con el pueblo por el desierto. Todo es un proyecto ejecutándose. Ya la noticia corrió. Ahí viene el pueblo, casi más de 500,000 de gente venía. Todas las naciones alrededor ya sabían que el pueblo venía. Por eso Amalek le hizo guerra. Muchas naciones se preparaban porque decían: cuando pasen por aquí van a acabar con todo, hay que enfrentarlo, etcétera. Entonces, ya en todo lo que fue el desierto para Moisés con el pueblo, viene lo que es el reencuentro con su suegro. Éxodo 18:7 dice: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó, atiendan, y lo besó. Oigan qué respeto había ahí hacia esa autoridad. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro, ahora fue que se lo contó, todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, oigan, aquí es donde usted decía que Jetro tenía el conocimiento de Dios, aunque tenía una pequeña mezcla. Porque oiga lo que dice Jetro: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Pero ¿cuándo fue que lo conoció eso? Síganme para que ustedes vean que él tenía también lo que se conoce como un sincretismo. O sea, aunque él tenía cierto conocimiento, pero él tenía dioses también. Por eso ahora, para que ustedes vean lo importante que son los milagros y las señales para el pueblo de Dios. Por eso es que el evangelio tiene que tener evidencias. Las evidencias convencen al que no cree. Porque oye lo que dice él: ahora, y antes entonces. Dice: ahora yo conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, en minúscula. Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios, él sabía de eso, para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué bueno tener un suegro así, ¿eh? Un suegro, a veces la gente habla mucho de las suegras. A mí no me gusta mucho esos peyorativos que se usan hasta en charla. Nunca me ha gustado eso.
que usa mucho de lanzarle improperio de que es la suegra. Yo doy gracias a Dios que tengo una buena suegra. Amén. Yo no sé de eso, porque yo no tengo esa experiencia. Sí. Pero regularmente hablan de la suegra, no es del suegro, es de la suegra. Ya. El asunto es que aquí para Moisés esto fue un tremendo encuentro. Voy a la parte final para hacer alguna pregunta, porque aquí es donde quiero ya observar lo que fue el consejo de Jetro. ¿A cuántos les gustan los consejos? Pero a la mayoría les gustan los consejos que son los que están de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. La mayoría, y seamos sinceros, la mayoría, cuando nos aconsejan contrario a lo que nosotros queremos hacer, ya hasta enemigos se ponen de... Sí, sí. Y cuando usted pide un consejo, tiene que tener la mente en blanco para obedecer. Usted no pida consejos si usted toma una decisión. Regularmente el consejo es para usted llevarse de él. Entonces, aquí la palabra dice, Éxodo 18:13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Oigan bien, señores, atender. Miren, a veces termina el culto y la pastora y yo, ya ni el haitiano está ahí en el club. Ya los hermanos están en su casa reposando la comida. Y todavía estamos nosotros ahí en el club. Sí, y a veces Yaneli, hay momentos que se va adelante. Y el domingo lo hizo y me escribió, yo estoy en la casa ya. Y eso es 2 o 3 gente. ¿Sabe cuánto eran los que Moisés tenía que atender? Más de 500,000. Dígame bien. Más de 500,000 de personas, la mayoría chismosos. Porque lo más grande es bregar con chismosos. Gente problemático. Gente que peleítico. Y eso era lo que le pasaba a Moisés. Él tenía que estar atendiendo situaciones. Mira que este me quitó lo mío. Mira que este me hizo esto. Y Moisés tenía que atenderlo uno a uno. Oiga lo que dice aquí. Al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que hace con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Porque déjeme decirle algo. Dios quiere que tengamos descanso. Jesucristo, que solamente tuvo 3 años de ministerio, y aún así, siendo un tiempo corto, él se le escapaba a la multitud para estar solo, porque él sabía que si usted se deja meter tanta presión de la gente, termina con la presión altísima, y cantidad de pastores se están muriendo hasta en los púlpitos. No sé cuánto han visto en las redes sociales muchos videos que andan pastores en el mismo púlpito caen muertos. Y muchas veces por la presión que muchas veces no se sabe manejar de los tantos asuntos. Entonces, aquí la palabra dice, entonces le dice, desfallece del todo. O sea, a ti se te ve el estrés, para usar una palabra moderna. Tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo.
oye mi voz. Oigan, es un consejo que le está dando. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Oiga, ¿cuáles son? Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Se dieron cuenta que eran demasiados? Él está diciendo, pon algunos que tengan más capacidad, que atiendan 1000. Y así lo va dividiendo. Y tú verás que no va a tener tú ese estrés tan grande que tiene. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, tú te vas a encargar de lo más grande. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere y Dios te lo mandare, atiendan a esta palabra de este suegro, era sabio. Porque hay gente que da el consejo, pero creen que eso es palabra de Dios y hay que hacerlo. Oye lo que dice él. Si esto hiciere, ¿y qué más? Por eso cuando alguien te da una profecía, usted le puede decir, está bien tu profecía, pero yo voy a esperar que Dios me confirme, porque me tiene que hablar a mí también. Y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y lo puso por jefe al pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Eso se llama delegar. La obra de Dios no puede funcionar cuando una sola gente lo hace todo, porque esa persona no va a aguantar. Entonces Moisés, hombre humilde, porque déjenme decirle que Moisés, aunque, como decía Jairo, cuando bajó de allá perdió el control, y también cuando le dio a la peña, pero lo que Dios dice que era el hombre más manso que ha pisado la tierra. Y el manso es el que oye consejo. El humilde escucha consejo.